Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, aquí retomando la actividad en este 2023 y estrenando el ciclo de videos. En estas vacaciones, como suele ser parte de mi realidad año tras año, me fui a un pueblito en las sierras de Córdoba, que es donde vivían mis abuelos maternos por temporadas y que es donde he pasado todos los veranos de mi vida desde que nací. Es un tiempo en el que, además de descansar y de estar en contacto casi total y absoluto con la naturaleza, aprovecho para escribir y en mis recorridas también aprovecho para recolectar experiencias, recolectar vivencias, recolectar anécdotas. Y es una de ellas las que incluso en el momento en que la viví, supe iba a ser la que desencadenara mi primer video 2023. Una mañana salí a hacer compras y aproximándome a la casa de una persona que conozco, vi un niño en la vereda, un niño que estaba de frente al portón de entrada. A medida que me fui acercando, empecé a escuchar un diálogo entre ese niño y el que estaba del otro lado del portón, es decir, dentro de la casa. La cuestión pasaba por el hecho de que el que estaba afuera había ido a invitar a este otro a jugar a su casa. Cuando yo ya estoy casi a 1 metro y medio del que obviamente estaba en la vereda, empiezo a escuchar la voz de la persona que conozco, que es la abuela del que estaba adentro, ya llegando casi al portón y diciendo a este otro que estaba afuera algo más o menos así: voy a decirle exactamente lo mismo que le dije ayer. Cuando Juan termine sus deberes escolares, va a ir a jugar, pero hasta que eso no ocurra, no va a ir. Entonces el nene de afuera le dice: pero lo que pasa es que es un poco tarde. Y el de adentro le dice: abuela, no me puedo ir ahora. Entonces ella, primero dirigiéndose a su nieto y después hacia el niño en la vereda, vuelve a repetir: hasta que no estén terminados los deberes escolares, no vas a ir a jugar a casa de tu amigo. Y no voy a volver a repetirlo. En el momento en el que ella dice y no voy a volver a repetirlo, el que estaba en la vereda se fue. Y el nieto empezó a querer hacer una especie de trabajo de seducción, frente al que esta persona se mantuvo absolutamente firme. Y cuando esto empezaba a hacerse a pretender ser un poco más extenso, directamente le dijo: estoy recibiendo a una amiga, quiero conversar con ella, así que usted vaya adentro y siga con lo que tiene que hacer. Aclaro que en estos lugares es bastante frecuente el trato de usted, no solo de niños a adultos y viceversa, sino entre las personas, entre los adultos entre sí,
es muy frecuente esta cuestión que implica un respeto. Ni al nene que había ido a buscar al otro, ni al nieto se les hubiera ocurrido bajo ningún concepto tutear a la abuela propia o a la abuela del amigo, por ejemplo. Entonces, cuando Juan se va para adentro a seguir con sus deberes escolares, ella me dice a mí: estoy un poco preocupada porque lo noto muy flojo en lectoescritura. Para matemática es un avión, pero en lectoescritura lo noto flojo. Esta mujer, ex docente, es una ex directora de la escuela primaria del pueblo. Y empezó a hacerme ciertos comentarios respecto a contenidos que el nene no estaba manejando. Es un nene de 9 años. Y sumamente preocupada, y haciéndome ver que los papás, la mamá del nene es su hija, depositaban en ella esta confianza de que de alguna manera, durante determinado tiempo, todos los días, de lunes a viernes, el nene trabajaba los deberes escolares con la abuela. Incluso la mamá del nene es docente, pero hay una cuestión en que hace a la dinámica familiar en que se manejan de esta manera. Pero a mí me dejó pensando en muchas cosas. Primero, ese respeto de los niños hacia la adulta me pareció muy significativo, y al parecerme tan significativo me conectó con la realidad de que evidentemente no es algo que yo esté acostumbrada a ver acá. Por otro lado, esta cuestión de, supongamos, cuando la abuela de Juan estaba hablando con Pedro en la vereda, a Juan le daba la espalda, y Juan en ningún momento hizo ninguna clase de gesto agresivo, ni con el rostro, ni con las manos, ni con los dedos, como muy probablemente hubiera podido pasar acá. Y lo mismo sucedió cuando la abuela se dirigía a su nieto dando la espalda a este otro que estaba en la vereda. Por otro lado, esta preocupación profunda de ella respecto a que lo veía flojo en lectoescritura. Es más, hasta me cuenta que el día anterior había recibido una pareja de amigos y habían salido a tomar algo, y que como Juan ya estaba con ella en ese momento, lo invitó a que participara de esa salida con ellos. Me dice: la conducta ejemplar, no he tenido jamás en la vida algo de lo cual quejarme cuando lo invito a él o a cualquiera de mis otros nietos a que me acompañe en algo de esto. Pero yo le dije: yo te invito, vas a venir con nosotros, es una salida de adultos, pero cuando volvamos a casa, vos vas a escribir algo respecto a esta salida. Por lo tanto, yo te pido que vos estés atento a lo que nos rodea. Obviamente ese niño no fue con celular alguno a esa salida. De hecho, no tengo certeza, pero presumo que ni siquiera debe tener celular propio. Y me dice: ¿y podés creer una cosa, Ale? Cuando volvimos, ya en el auto,
hablaba y hablaba y hablaba y hablaba del canto de un grillo y de que entre las voces nuestras se escuchaba el canto de un grillo y que como para él era mucho más interesante el canto del grillo que lo que nosotros estuviéramos hablando, él focalizó su atención ahí y me dice: no te haces una idea el maravilloso relato que hizo. Hizo una redacción maravillosa, pero con un montón de errores. No solo errores ortográficos, sino errores de construcción. Por eso, hoy estamos reforzando la lectoescritura. Y también esto me hizo pensar cómo es posible cuando uno incorpora a un niño a una salida de adultos, cuando no debería ser así. Porque los niños, así como nosotros no vamos con ellos cuando ellos hacen juntada de amigos, salvo a los primeros cumpleaños, cuando tienen 1 o 2 años y la invitación es para el niño y su mamá o su papá o algún adulto que lo pueda acompañar. Pero a partir de determinada edad llevamos los chicos al cumpleaños y a la hora que nos dicen los vamos a buscar. Cuando se reúnen en casas de amigos, cuando hacen pijamadas, cuando van a ver una película, no estamos todo el tiempo con ellos. Bueno, ellos no deberían en reuniones de adultos estar presentes. Entonces, en esta situación, yo focalizaba ahí la atención, porque realmente el nene, con esta premisa de que tenía que estar atento porque iba a tener que hacer algo al regresar, se desconectó totalmente de lo que pasaba entre los adultos y su atención se focalizó en un grillo que le permitió después producir maravillosamente. Desde la oralidad, dice la abuela, hay que pulir la escritura. Entonces yo decía, estamos en un pueblo, es otra la idiosincrasia, es otro el concepto de familia, es otro el manejo vincular, pero ¿por qué esto podría no ser posible en la ciudad? ¿Por qué una mamá y un papá acá, donde yo vivo, o en las grandes ciudades, no puede aprovechar de alguna manera la salida con los hijos? Muchas veces hago planteos respecto a que cuando se suben todos los integrantes de la familia al vehículo para ir a determinado lugar, no deberían estar presentes los celulares, por lo menos en el trayecto. Sí, en la mochila, en el bolsillo o donde sea que lo tengan que llevar, si es necesario llevarlo, pero ir conversando, ir aprovechando la situación. Y entonces dije, yo voy a traer a colación esto, porque me pareció realmente una experiencia muy, pero muy linda. Y rescaté una abuela, ex docente, ex directora de escuela primaria, trabajando con su nieto, no desde el lugar de abuela amorosa, compensadora, malcriadora, sino desde un lugar de abuela que colabora en la educación de ese nieto. Cuestión que perfectamente, por ejemplo, puede hacer la mamá, porque, insisto, es docente. Sin embargo, esta abuela está presente desde ese lugar. Estaba presente en este momento porque no es que es siempre así. Rescaté el respeto de los niños hacia la figura adulta, de hecho hacia mí. Cuando llegué, buenos días señora, ¿cómo está?
el nieto me conocía, el amigo no. Y los dos me saludaron de la misma manera en cuanto al respeto. Esta cuestión de aprovechar una salida con adultos para que quede una enseñanza, para que quede un aprendizaje, para que ese haber salido tenga como consecuencia algo positivo, algo que a este niño le sirva, porque no estuvo todo el tiempo mirando una pantallita. Entonces hoy que estamos iniciando este camino, yo les traigo esta historia y les propongo ponerse a pensar de qué manera empezar a trabajar primero en el respeto de los niños hacia nosotros, que empieza con nosotros respetándolos a ellos, y de qué manera poder aprovechar una salida, además de qué manera hacer acto de presencia en la vida escolar de nuestros hijos cuando están en casa, independientemente de la edad que tengan, independientemente de si pueden más o menos trabajar solos. Pero estar presentes. Se vienen tiempos muy difíciles y lo que es sumamente necesario es que nuestros hijos vean nuestra presencia, sientan nuestra presencia, escuchen nuestra presencia casi permanentemente cuando estamos todos conviviendo bajo el mismo techo.